Si algo nos deja el fútbol a nosotros, sus seguidores, a través de los años, es, aparte de horas de entretenimiento y de un sentido de pertenencia en común, es cultura. Por lo menos desde el punto de vista geográfico, en la medida en que nos hace conocer banderas, lugares, tradiciones inclusive, que probablemente desconoceríamos si no nos hubiéramos acercado a ellos a través precisamente del deporte. Pero hay países que están muy escondidos, por lo menos desde el aspecto de vista futbolero, hasta que aparece un jugador que los pone en el mapa. Y de estos jugadores estamos a punto de hablar. Cuba es la selección número 168 en el ranking FIFA. Por recursos, tradición futbolera y trabas políticas, posiblemente no haya un país donde resulte más difícil convertirse en futbolista profesional. Ni hablemos de llegar a la Premier League. Pero Onel Hernández lo consiguió. A los 6 años emigró con su familia a Alemania. Y llegados ahí, su padre lo metió al fútbol porque jugando al béisbol no se iba a integrar nunca a esa sociedad. El niño creció, debutó en el Arminia Bielefeld y eventualmente lo fichó el Norwich, club con el que el extremo cubano logró el ascenso a la primera división inglesa. El Manchester United cayó muy bajo en esos tiempos, pero tocó fondo en 2019 cuando hasta un cubano les metió gol. Un cambio en la política histórica permite a partir de 2021 que los deportistas que no viven en Cuba sean seleccionados para representar a su país. Hernández acudió encantado, pero por un tema de logística su avión llegó tarde a Cuba, en el que era su debut con la selección. Al minuto 40 del partido, el futbolista del Norwich atravesó corriendo la puerta principal del estadio. Hernández se vistió y entró en el segundo tiempo. En su caótico debut, Cuba perdió 0-1 con Guatemala en eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Historia real, made in CONCACAF. El mundo está dividido en 192 países. La mayoría es pobre. Una considerable parte de esa mayoría vive en pobreza extrema. Y luego al final, en el puesto número 192, entre 192 está Burundi, el país con el menor Producto Interno Bruto per cápita en todo el planeta. En ese cultivo de pobreza, desnutrición, analfabetismo, corrupción y la más indignante de las vulnerabilidades humanas, nació el mediocampista del Nice y seleccionado burundés, Youssouf Ndayishimiye. Hace 3 años, recién en 2020, el Aigle Noir de la Premier League de Burundi vendió a su joya de ya 21 años por $45,000 a scouts turcos que quedaron impresionados por el contención al que se encontraron. Youssouf jugó en el modesto Yeni Malatyaspor turco un solo año, suficiente para que lo fichara el campeón Istanbul Başakşehir. Ahí duró 2 años, los justos para que lo pescara recién este mercado de invierno 2023 un pez gordo como el Niza a cambio de 11,5 millones de euros. Mejor no hacer cuentas y sacar la cantidad de salarios anuales en Burundi al que equivale esa cifra. El Arouca es un equipo con sede en un suburbio de la ciudad de Oporto. Ascendió a primera división recién la temporada pasada. Ahí se salvó del descenso en el último partido y en este, su segundo año, está siendo la revelación de la liga en 6º lugar, solo por debajo de los 5 clubes grandes del país. Esta proeza general se sustenta en otra proeza individual. El goleador del equipo, quien lo ha hecho posible, se llama Oday Dabag y es palestino. Dabag nació en Jerusalén hace 24 años. Se fue al fútbol de Kuwait, ahí salió campeón goleador y en 2022 el recién ascendido club portugués hizo historia al convertirlo en el primer jugador palestino fichado por una de las grandes ligas europeas. No sin antes ver retrasada su llegada por problemas de visado. El pasaporte palestino es uno de los menos populares del mundo. Al principio parecía una estrategia publicitaria porque ese mismo verano, qué casualidad, el Arouca fichó a 2 jugadores israelíes. Pero, a diferencia de Dabag,
Estos se marcharon enseguida, tras no haber encontrado lugar en el equipo, y así se acabó la bonita historia de verlos triunfar todos juntos. A la BAG le costó, pero pronto hizo gala de su rapidez, técnica individual y gol. Leandro Barreiro es un joven medio de contención titular en la Bundesliga con el Mainz desde hace 4 temporadas y nacido hace 23 años en Erpeldange, una de las comunas más pequeñas dentro de Luxemburgo, como si el privilegiado ducado no estuviera suficientemente escondido en Europa. Leandro es hijo de inmigrantes angoleños que se mudaron de Portugal a Luxemburgo, un país fifí cuya comunidad portuguesa representa el 15% de habitantes. Les llaman lusoburgueses. Todo empezó cuando el príncipe de Luxemburgo se casó con la infanta portuguesa en 1800 y pico, y desde entonces, como todos los luxemburgueses se dedican a servicios financieros, los inmigrantes llegados de Portugal se encargan de la chamba pesada. ¡Felicidades! Ya aprendieron algo el día de hoy. Volviendo al lusoburgués Barreiro, se trata de un recuperador de balones nato que ha contribuido a la mejora de una selección que en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022 logró 9 puntos, el mejor Luxemburgo de todos sus paupérrimos tiempos. Para ir al grano, son horribles. Solamente hay 3 países en toda Europa que están debajo de ellos en el ranking FIFA: Liechtenstein, Gibraltar y San Marino. La diferencia es que estos 3, entre comillas, países tienen apenas 30,000 habitantes y Moldavia tiene 100 veces más población. Y por ahí hay que empezar. Se llama Moldavia y no Moldova, como leen sin traducir la mayoría de comentaristas cuando les toca relatar que Italia, España, Inglaterra o Francia le ganaron en la eliminatoria por 6, 7, 8 o 10 goles a 0. En este país, más o menos rumano, más o menos ruso, nació hace 24 años el lateral izquierdo del Olympiacos, Oleg Reabchuk, el responsable de haber dejado en la banca a Marcelo y mandarlo de vuelta a Brasil. Reabchuk es pretendido ahora en la Liga, pero ¿cómo llegó a ser medianamente bueno viniendo de un país al que el fútbol nomás no se les da? Bueno, el hecho de haber crecido en Portugal definitivamente ayudó. Oleg emigró de niño con sus padres, creció en la cantera del Sporting de Lisboa, lo fichó después el Porto y debutó en primera con el Paços Ferreira. Era hasta los 18 años, para todos los efectos, un jugador portugués. No tenía pasaporte de su país de nacimiento y ni siquiera hablaba una palabra de rumano. En Moldavia hablan rumano. ¿Cómo aprenden mientras pierden el tiempo aquí en este canal? Cada vez que alguien pronuncia Libia, estamos en el inminente preámbulo de malas noticias. En este país que aparece en medio del mapa, rodeado de potencias futboleras africanas como Túnez, Egipto y Marruecos, no tienen tiempo ni ánimo de jugar fútbol. En Libia, el pasatiempo favorito de adultos y niños es sobrevivir. Sin embargo, Al-Muatazambela Musrati, mediocampista que se apiada de nosotros y permite que le llamemos simplemente Al-Musrati, es la excepción. Él sí se las arregló para sobrevivir jugando al fútbol. Todo puede resumirse en el mantra: si es del Braga, entonces es bueno. Y Al-Musrati es buenísimo, tanto a la hora de recuperar la pelota como cuando se trata de distribuirla con técnica y criterio. Su historia no es la típica del niño que nació en un campo de refugiados y empezó a jugar al fútbol en un mundo mejor. No, Al-Musrati no salió de Libia hasta los 21 años, cuando lo fichó el equipo B del Vitória Guimarães. El mediocampista dio el salto tardísimo. No debutó en primera portuguesa hasta los 23 años. Y a pesar de ese hándicap, hoy a los 26 es uno de los contenciones más cotizados en Europa. Lo más probable, de hecho, es que acabe este mismo verano fichando por algún equipo de la Premier League. Malta solamente es conocida por sus perros, y con todo el amor que me merecen los suscriptores de este canal que sean propietarios de perros malteses, la verdad es que tampoco son el prototipo de perro poderoso, admirable, por lo menos guardián. En fin, nada en contra de los perros malteses y ni siquiera de los humanos malteses, solo que su país, ahí a medio camino entre África y Europa, más inglés que italiano, es complicado de distinguir, ya no digamos de entender.
Encima, nadie en la historia de esta soberana isla nos había hecho el favor de patear decentemente un balón hasta que apareció Teddy Teuma, mediocampista zurdo de 29 años que es capitán y figura del Unión Saint-Gilloise, club casi campeón de Bélgica la temporada pasada y ahora en octavos de final de la Europa League. Teuma nació y creció en Francia, lo que le resta romanticismo a su historia, pero es de origen maltés y debutó en su patética selección en 2020. Teuma no pudo evitar que, como marca la tradición, quedaran en último lugar de su grupo rumbo a Qatar 2022. Que las naciones africanas se refuercen con jugadores nacidos en Francia no es nada nuevo. Aubameyang en Gabón, Mahrez en Argelia, Koulibaly en Senegal, Kondogbia en la República Centroafricana, Haller en Costa de Marfil, Boufal en Marruecos, Shqiri en Túnez, los hermanos Ayew en Ghana. Pero, ¿cómo puedo decirlo sin que suene feo? Hay de naciones africanas a naciones africanas y Madagascar, ahí separada del resto del continente, ¿en serio tiene equipo de fútbol? Pues sí, claro que tiene, y ahí abriéndose un hueco junto a referentes históricos del deletreo como Carolus Adriamatsinoro, Arnaud Randrianantenaina, Pascal Rasakanantenaina, Arrojashina Andrianarinamanana, Niva Rakotoharimalala, Sotsora Randriambololonana o Lailaina Nomenjayanahari, entre otras amenazas de la articulación lingüística, aparece el francés de origen malgache, Loic Lapoussin, que de alguna manera, a pesar de que su apellido tiene menos de 47 letras, fue aceptado en la selección de Madagascar, que ya en serio es el segundo país del mundo con menor salario, promedio de $400 anuales. Lapoussin es compañero del maltés Teddy Teuma en ese equipo revelación llamado Unión Saint-Gilloise. Estrellas neerlandesas del hoy y siempre, compadres de Surinam, son pan de cada día en la élite europea. Virgil van Dijk, Gini Wijnaldum, Ruud Gullit, Frank Rijkaard. Algunos incluso nacieron en Paramaribo, capital del país sudamericano. Tal es el caso de Edgar Davids y Clarence Seedorf, quienes ya de veteranos llegaron a vestir los colores de Surinam en partidos de exhibición. La diferencia con Geraldo Becker, la gran revelación del equipo revelación de la Bundesliga, es que Geraldo, en lugar de jugar para la selección de Países Bajos, Holanda o como quieran llamarla, optó por la selección de CONCACAF con la que debutó en la Copa Oro 2021. Geraldo nació en Ámsterdam hace 28 años. Canterano del Ajax, destacó en el ADO Den Haag en la posición de extremo y en 2019 lo fichó el Unión Berlín. Desde entonces, él y su equipo hacen historia cada fin de semana. Y los jueves también. De hecho, el Unión Berlín de Becker está por enfrentarse al Unión Saint-Gilloise del maltés Teddy Teuma en octavos de final de la Europa League. La pequeña República Dominicana no es el Uruguay del béisbol, no. Con 171 jugadores en la MLB, es el equivalente a Brasil, Argentina y Uruguay, todos juntos en la Champions League. Y de hecho, es el doble de eso. Con semejante éxito en la pelota, Dominicana es posiblemente el país de América Latina menos interesado en el fútbol. Bueno, a diferencia de sus compatriotas Mariano Díaz o Raúl de Tomás, el lateral izquierdo de Leeds United y ex del Barcelona Junior Firpo nació en República Dominicana y jugó un partido con la selección, un amistoso para preparar al equipo olímpico de Brasil, el de Gabriel Jesús y Gabigol, previo a los Juegos de Río 2016. Aunque era la selección mayor de Dominicana, enfrentando al Brasil sub-23, perdió 6-0. Ya sabrán cuántas ganas le quedaron a Firpo de volver. El lateral izquierdo triunfó en el Betis, salió campeón europeo con la sub-21 española y se encaminó a un inminente llamado a la Roja, que ya nunca llegó. Hoy podría volar 10.000 kilómetros para jugar bajo las nulas garantías deportivas y organizacionales que ofrece la selección dominicana y jugar ante un promedio de 1.500 desinteresados espectadores en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, pero por ahora así está bien. Cualquier mequetrefe con conocimientos primarios de fútbol sabe que Reinildo Mandava no es el primer jugador decente que sale de Mozambique, ese país que está tan cerca de Madagascar, pero por lo menos pegado al resto de África. El tema es, 1, que Eusebio no jugó para Mozambique porque este país no se independizó de Portugal hasta 1975. 2,
Pasó medio siglo y lo mejor que salió de ese olvidado rincón africano fue un tal Tico Tico. Eso creo que lo dice todo. Lo increíble de Reinildo Mandava, hoy destacado lateral izquierdo titular del Atlético de Madrid y antes campeón de Francia con el Lille, es que creció en Mozambique. Nada de que nació ahí y de niño se fue a Portugal. No, ahí debutó como profesional y fue hasta los 21 años cuando el Benfica se lo llevó para probarlo en el Benfica B. Reinildo estuvo cedido en equipos de segunda división portuguesa y no debutó en primera hasta los 24 años con el Belenenses. Desde entonces todo pasó muy rápido. A Reinildo le cambió la vida a nivel de clubes, pero no en selección, donde Mozambique se quedó a unos 3 o 4 años luz de siquiera avanzar a la fase final clasificatoria de Qatar 2022. Hoy es jueves, ¿verdad? Perfecto. ¿Todavía existe esa tendencia millennial del Throwback Thursday? ¿Ya no? Ok, me vale. ¡Córrela, maestro! Porque aquí, si prestaste atención, lo supiste antes que el resto. Abrimos esta convocatoria con un portero de Georgia y la cerramos con una promesa, pero una promesa en serio de este país. Si analizamos a los mayores talentos de Rusia, Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Letonia, Lituania, Estonia, Moldavia, Kirguistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán y Tayikistán, ninguno tiene mayor proyección que este extremo izquierdo de 21 años que tiene las horas contadas en el Rubin Kazan. Ganador en 2020 y 2021 a mejor jugador joven de la Premier League rusa, muy pronto dará el salto a la Premier League inglesa. El talentoso jugador tiene solo dos problemas: su nombre y su apellido, que quién sabe cómo nos acabaremos aprendiendo. Kvisha Kvaratskhelia. Pues mal no me hizo quedar mi dios georgiano. Lo único bueno de que ahora el Mundial tenga 48 equipos es que los chances de ver al gran Kvaradona clasificarse y ser el mejor futbolista en la Copa del Mundo 2026 han aumentado exponencialmente. De hecho, ya hay un antes y un después de la selección georgiana con y sin el dios del Napoli. Así le fue a Georgia en la tercera división de la Nations League en la edición 2019. Y así arrasó con todos para ascender a segunda división en la edición 2022. Así quedó Georgia rumbo a Rusia 2018. No ganó ni un solo partido, ni siquiera a la siempre patética Moldavia. Y 4 años después, rumbo a Qatar 2022, ya con Kvisha Kvaratskhelia, quedaron en cuarto lugar de grupo y vencieron 2-0 a Suecia en la última jornada, con 2 goles de... pues de quién si no. Lucas Zelarayán comparte antepasados con Henrik Mkhitaryan y con Kim Kardashian. Y en una decisión de lo más random, hace 2 años el argentino, que nunca había puesto un pie en Armenia, tramitó su nacionalidad para jugar en la selección de sus ancestros. La invitación le llegó cuando el mediocampista jugaba en Tigres. Por entonces era aún joven y guardaba esperanzas de ser algún día convocado por la selección argentina, así que respondió Shnorakalutn, no Shnorakalutn. O sea, gracias, pero no gracias en armenio trucho. Pasaron los años y Zelarayán se fue a la MLS. Tenía ya 28 de edad cuando la selección armenia le preguntó: ¿todavía no? Y fue entonces cuando Lucas dijo: sé, ¿qué puedo perder? Total, ellos le tramitaban todo. Zelarayán jugó 2 partidos con Armenia fuera de casa y después, cuando por fin le tocó jugar en el Vazgen Sazgian Amban Hanrapetakan de Yerevan, Armenia perdió 0-5 con Macedonia del Norte, luego 1-4 contra Alemania y al año siguiente, ya en Nations League, otra derrota en casa 0-5 ante Ucrania. Zelarayán ha jugado 6 partidos con su improvisada selección, 0 victorias, 1 empate y 5 derrotas. ¿Qué tienen en común Carlos Slim, Salma Hayek y Daniel Lahoud? Bueno, son exitosos mexicanos de origen libanés. Aún sin la fama, ni mucho menos la fortuna de sus doblemente paisanos, Lahoud es un futbolista surgido de Rayados que pasó de puntitas por Puebla y Querétaro antes de convertirse en el goleador del Atlante en la putrefacta Liga de Expansión. Como no hay ascenso ni nada, los goles en esa liga no valen para maldita la cosa, a menos que tengas origen libanés
y gracias a ellos la Federación de Fútbol de este país se entere de tu existencia. En diciembre pasado y con 23 años de edad, la JUD debutó con Líbano en un amistoso contra Emiratos Árabes celebrado en Dubái.